Continuando con los trastornos hipertensivos en el embarazo, vamos a hablar sobre preeclampsia y eclampsia. Ya las definiciones ya las tenemos hechas. El diagnóstico se hará cuando se encuentre una paciente con tensión arterial elevada, que puede ser de 140-90 o como veíamos que aumente más de 15 mililitros de mercurio y tenga una proteinuria en 24 horas de 300 miligramos o una relación creatinura-proteinuria de 0,30. O en ausencia de proteinuria, una trombocitopenia menor de 100.000, insuficiencia renal con una creatinina sérica mayor de 1,1, insuficiencia hepática dada por aumento de las transaminasas, edema pulmonar o cualquier tipo de síntoma cerebral o visual. La preeclampsia se divide en preeclampsia severa o con criterios de severidad y sin criterios de severidad. La preeclampsia severa va a hacer relación a aquellas pacientes que tengan síntomas de vasoespasmo, que tengan una tensión arterial mayor de 160 a 110, que tengan alteración como un edema pulmonar, alteración en las transaminadas, en el cual se van a encontrar elevadas al doble, una insuficiencia renal progresiva y en aquellas pacientes que tengan una trombocitopenia menor de 100.000. En cuanto a la preeclampsia sin criterios de severidad, simplemente se hace cuando no te presenta ninguno de estos síntomas de alarma y se encuentra con un diagnóstico de preeclampsia dado por la proteinuria. Es importante tener en cuenta que aunque la tensión arterial no esté por encima de 160 a 110, siempre que uno tenga una tensión arterial entre 150 y 100 se debe hacer manejo antihipertensivo y el medicamento de elección sería el manejo con nifedipina vía oral. También es de suma importancia hacer una diferenciación entre los diferentes tipos de hipertensión. Tenemos la urgencia hipertensiva, es aquella en la cual tenemos una tensión arterial elevada entre 160 y 110 sin lesión de órgano blanco. Este tipo de hipertensión puede ser manejada inicialmente con nifedipina vía oral, pero si no hay mejoría, deben colocarse antihipertensivos IV como el labetalol 20 miligramos, que se debe pasar en 2 minutos y se puede repetir 2 veces más, luego se puede subir la dosis a 40 y la idea es que no se pase más de 300 en el día. Es importante tener en cuenta que esa tensión se puede demorar en bajar. Lo ideal de las metas es bajarla en 24 a 48 horas. En la emergencia hipertensiva es cuando encontramos tensiones arteriales entre mayores de 160 a 110 con lesión de órgano blanco. La idea es manejar la unidad de cuidado intensivo, también se puede utilizar vía oral antihipertensivos, también como endovenosos, y la idea es bajarlo lo más rápido posible. Es importante tener en cuenta que hay unas metas especiales para bajar durante el embarazo, y la idea es que la tensión arterial sistólica esté entre 140 y 150 y la tensión arterial diastólica entre 90 y 100. No se recomienda tener tensiones arteriales diastólicas por debajo de 90 ya que se relaciona con muerte fetal. Y en el puerperio lo ideal es tener tensiones arteriales entre 140 a 90 o un poquito menor. En cuanto al manejo de la preeclampsia como tal, entonces la idea es en un comienzo no dar nada vía oral mientras definimos si tenemos que desembarazarla pronto o no. Colocar líquidos endovenosos de acuerdo al gasto cardíaco y la estabilidad hemodinámica. Lo otro es el inicio del sulfato de magnesio, que se utiliza el esquema McPie de 2 a 4 gramos en infusión en bolo inicial y luego de 1 a 2 gramos. Lo otro es colocar una sonda vesical para poder vigilar el gasto urinario. Si nos encontramos de la semana 24-34, debemos colocar maduración pulmonar, que se puede hacer con betasona o con dexametasona de acuerdo a las dosis ya instauradas. Y lo otro es solicitar laboratorios para mirar criterios de severidad, al igual que bienestar fetal. E iniciar el manejo antihipertensivo cuando encontremos tensión arterial mayor de 150 a 100. En cuanto a los antihipertensivos hay variados, tenemos nifedipino, que podemos usar 10 miligramos vía oral y se puede repetir dependiendo de la severidad. Estos 10 miligramos se pueden repetir cada 20 minutos hasta llegar a una dosis máxima de 60 y luego se puede dejar de 10 a 20 miligramos cada 6 horas para una dosis máxima de 120 miligramos al día. El manejo con la betalol se puede hacer de dos formas distintas. Una forma, utilizar bolos de 20 miligramos que se van subiendo cada 20 minutos. Jamás debemos pasar de 30 miligramos al día. O lo otro, dejar una infusión de 1 a 2 miligramos al minuto, igual con la dosis tope de 300 miligramos al día. Si aún así no logramos disminuir las tensiones arteriales, tenemos otros medicamentos que también se puede usar IV, que es la hidralazina, el cual se colocan bolos de 5 miligramos y se puede repetir cada 20 minutos. O tenemos medicamentos como el Prazosin, la clonidina y por último el manejo del nitroprusiato, que se debe realizar en una unidad de cuidado intensivo para aquellos casos en los cuales se presenta una encefalopatía hipertensiva. Es de sumo cuidado ya que puede producir una hipotensión severa. La recomendación general es que esta baja de tensión arterial en emergencia y en urgencia hipertensiva se logre durante 2 horas. Después de eso vamos a tener antihipertensivos que toca manejar después de la crisis. Los antihipertensivos pueden ser nifedipina, clonidina, metoprolol y queda
en un segundo plano el uso de alfametildopa, quien está indicado para aquellas pacientes que tienen hipertensión arterial crónica o que tienen alguna alergia a algunos medicamentos anteriores. El manejo final de la preeclampsia en realidad es la terminación del embarazo. Entonces, ¿cuándo se debe terminar el embarazo? Entonces, el embarazo se debe terminar siempre que tengamos un embarazo no viable, que son aquellos que tienen menos de 24 semanas. En aquellas pacientes con una preeclampsia sin criterios de severidad se debe tratar de llegar hasta la semana 37. Y en aquellas preeclampsias que tienen menos de 34 semanas se debe intentar hacer una maduración pulmonar y, si el estado general de la paciente lo permite, por lo menos completar las 2 dosis de maduración pulmonar y desembarazar 24 horas después, o en aquellos pacientes que tengan un deterioro progresivo, pues tocaría desembarazarlas antes. Y siempre que se sospeche un estado fetal no satisfactorio, se debe embarazar la paciente tenga o no tenga la maduración pulmonar completa. Uno de los grandes retos de los últimos años ha sido el tratar de sacar fetos con un mayor peso para tener un mejor pronóstico de vida. Entonces se ha utilizado el manejo expectante para las pacientes que tienen preeclampsia sin criterios de severidad. Para eso hay que tener importante varias cosas. Uno, que no debe haber un compromiso de un órgano blanco, que las cifras de tensión arterial deben estar en estadio 1, que debe haber un bienestar fetal. Y aquí es importante tener en cuenta varias cosas, ya que uno de los criterios para hablar de preeclampsia severa es la alteración de la unidad fetoplacentaria. Sin embargo, este solo valor no va a indicar en qué momento hay que desembarazar al paciente, sino se va a regir directamente por el estado fetal. Ejemplo, si tiene un oligoamnio se va a hacer un seguimiento hasta que la paciente pueda tener un peso fetal estimado bueno, o que el líquido amniótico disminuya demasiado, que nos dé un criterio para desembarazarla inmediatamente. Y si es una restricción, vamos a tomar la conducta directamente por el resultado del Doppler. El Doppler nos va a decir cuándo desembarazarla, mediante qué vía, si es por vía alta o por vía baja, y cada cuánto hay que hacer los controles a este feto. Lo cual nos quiere decir que en términos generales el manejo expectante es un manejo evolutivo en el cual se van a estar controlando tanto el bienestar fetal como los diferentes laboratorios, esperando encontrar en qué momento la paciente aparece con criterios de severidad para poderla desembarazar. La otra complicación que se puede presentar es ya la eclampsia como tal, lo cual hace referencia a convulsiones tónico-clónicas generalizadas en su gran mayoría. Sin embargo, también la paciente puede aparecer como una convulsión simple o crisis de ausencia. Entonces es importante que no siempre tiene que haber las convulsiones tónico-clónicas para hacer el diagnóstico. Estas convulsiones pueden durar de 60 a 90 minutos y se pueden presentar tanto antes del parto, durante el parto o posterior al parto. Después de 48 horas vamos a hablar sobre una preeclampsia atípica, que es aquella que aparece antes de la semana 24 o posterior a las 48 horas posparto. Es importante saber que muchas veces aparecen sin ningún signo previo, o sea, ningún signo de cefalea ni ninguna alteración neurológica. También la eclampsia puede tener diferentes complicaciones, las cuales son acompañadas de hipertensión endocraneal, edema cerebral, accidente cerebrovascular, o puede presentarse como convulsiones consecutivas, las cuales pueden llevar a un coma prolongado. En cuanto al tratamiento, lo que se busca es asegurar que la madre y el feto estén bien. Entonces, para eso se va a suspender la vía oral, se va a tener un manejo adecuado de la vía aérea, se va a tratar de que la paciente no se vaya a morder, se van a canalizar 2 venas, se va a vigilar la diuresis de esta paciente y se va a intentar tratar de compensar a la paciente quitando las convulsiones para poder definir de la manera más oportuna y más rápida el desembarazo de ella, sin importar la edad gestacional en la cual se encuentre. Entonces, estas primeras medidas van a tratar de mejorar la oxigenación tanto de la madre como el feto. Para eso vamos a asegurar la vía aérea, vamos a evitar que la paciente se vaya a morder, vamos a colocar oxígeno y vamos a hacer una reanimación en útero, la cual va a estar comprendida en el oxígeno que le colocamos a la madre y en el cambio de posición. El momento ideal para desembarazar a la madre es cuando hayan cesado las convulsiones, preferiblemente cuando tengamos la tensión arterial controlada y, en lo posible, que la paciente se encuentre en un estado de conciencia. La recomendación para controlar las convulsiones es con el sulfato de magnesio utilizando el esquema SUSPAN, el cual tiene un bolo inicial de 6 gramos que se debe pasar en 20 minutos y se va a hacer un mantenimiento de 1 o 2 gramos hasta completar 24 o 48 horas. Si la paciente, después de haberle administrado el bolo, vuelve a presentar convulsión, se recomienda volver a aplicar otra dosis más de sulfato de magnesio, y si a pesar de eso vuelve a hacer una tercera convulsión, se recomienda el uso de fenitoína de 5 a 15 miligramos por kilogramo de peso en un bolo inicial en 20 minutos, utilizándolo como esquema Ryan, y después se puede dejar un goteo de infusión de 5 a 10 miligramos kilogramo día.